del Señor. Tomen su Biblia, vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Estamos en el versículo 37, bajo el tema 6 ayes contra los hipócritas. Duro el tema, pero así es. 6 ayes contra los hipócritas. Ahora vamos a ver la segunda parte. Pues ya predicamos la primera parte, hoy vamos a la segunda parte. 6 ayes contra los hipócritas, segunda parte. Un saludo para todos aquellos hermanitos que nos ven, que nos escuchan a través de las redes sociales. Gracias por estar pendiente de estas transmisiones que se hacen en la Iglesia Evangélica Príncipe de Paz en El Salvador, Centroamérica. Y gracias también por conectarse los sábados a las 8 de la noche, hora salvadoreña, y también por conectarse los miércoles a las 7:30 de la noche, hora del Salvador. Gloria a Dios en esas oraciones tan lindas donde estamos, nos están mandando testimonio de las cosas que Dios está haciendo. Así que un saludo para mis hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Bien, vamos a leer Lucas 11:37, aunque ya explicamos hasta el 43. Hoy vamos a seguir explicando desde el 44 en adelante. Bien, hoy no tenemos mucha prisa, todo el día lo vamos a pasar acá. Gloria a Dios. Leemos la Biblia. Dice la palabra: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiadlo de afuera del vaso, del plato y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero da limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificad los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos lo mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Ahora, Dios y Padre que estás en los cielos, creador del universo,
Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias. Gracias por esta palabra que hemos leído. Gracias te doy porque una vez más tú me permites pararme en este lugar para ser el instrumento que vas a usar. Usa mi vida, mueve mis labios, controla mi mente. Habla tú, mi Señor. Prepara el corazoncito de todos mis hermanos que están aquí presentes y de aquellos que van a oírlo y ver a través de las redes sociales. Que esta palabra edifique, que esta palabra consuele, que esta palabra exhorte, que esta palabra lleve bendición. Y en tu nombre, Jesús, atamos todo estorbo, reprendemos todo estorbo maligno y proclamamos bendiciones para gloria y alabanza del Dios de los cielos. Amén. Tomen asiento, por favor. Gloria a Dios. Le voy a suplicar que mantenga la Biblia abierta en el pasaje que hemos leído. Y si hay necesidad para volver a recordarlo y usted quiere poner alguna notita o alguna rayita, hágalo. Eso le va a ayudar para recordarlo en otra vez que lea este pasaje. Oiga bien. Decía, mis hermanos, al principio que el domingo pasado comenzamos a hablar este tema. Y voy a tratar la manera de hacer una pequeña remembranza para que continuemos con el versículo 44, que es donde vamos a explicar este día. Oiga bien, dijimos, mis hermanos, de que este pasaje que hemos leído también lo encontramos en otro pasaje de la Biblia y me refiero a Mateo capítulo 23. Lo único que cuando dijo estas palabras el Señor en Mateo 23 fue bajo un trasfondo y lo dijo en Jerusalén, mas esto que registró Lucas fue bajo otro trasfondo y lo dijo en Perea. De manera que son, podemos decir, pasajes hermanitos, pero en diferente ocasión y en diferente lugar. Ahora bien, estuvimos hablando de que el Señor Jesús lo invitó un fariseo a comer. Dijimos que con qué propósito lo hizo. Pues no lo sabemos, pero más que todo ellos lo hacían para ver cómo el Señor decía algo y poder atraparlo. Pero el Señor aceptó la invitación y fue a comer a la casa del fariseo. Pero cuando comió, el Señor no se lavó las manos. Cuando expliqué esto, yo dije que no era algo como nosotros que nos lavamos para comer. No, lo que el Señor no hizo fue una ceremonia, un lavamiento que los fariseos usaban antes de comer porque ellos tenían creencias. Y una de ellas es que ellos creían que cuando una persona comía sin las manos, sin lavarse, un demonio estaba en la mano y eso lo ingería. De ahí que ellos hacían ritos, cosas que en la Biblia no están. Ahora, hice hincapié en que, mis hermanos, el Señor no comprometió sus principios. Él no se sometió a esas cosas, porque eso era un ceremonialismo. Les explicaba que eso se llama abluciones. Y eso lo dice Hebreos 9:10. Bueno, pero el Señor les dijo, ante la crítica, Él les dijo, no, hombre, ustedes, les digo, se interesan por lo de afuera, pero su interior está bien malo. Lavan el plato y los vasos por fuera, pero por dentro ustedes están mal. Y les dijo, ustedes son necios, porque insisten en seguir en sus malas enseñanzas, en sus malas creencias, insisten en seguirlas practicando. Luego, mis hermanos, en el versículo 42, el Señor también les dio una amonestación.
que ellos, mis hermanos, eran bien meticulosos para el diezmo. Diezmaban hasta la venta de las, de las especies chiquititas, hasta de las hojitas. Yo les ponía el ejemplo como que ustedes diezmaran que hasta el chipilín y la mora que se come. Pero, mis hermanos, que eran meticulosos en esas áreas, pero en su interior estaban muy mal. También en el versículo 43, el Señor les dio el primer ice, como quien dice, a ustedes les va a ir mal. Porque ellos amaban las primeras sillas en la sinagoga y en las salutaciones. Ahora, a ellos les gustaba el primer lugar y que la gente los tuviera, los saludara con toda reverencia. Pero yo les decía, amar la silla y que los saluden bien no es problema. El problema es que ellos amaban eso. Porque alguien que lo respeten y que lo coloquen en un buen lugar, eso no es malo. Pero ellos sí lo anhelaban, lo deseaban. Y eso fue lo que el Señor les amonestó que estaban haciendo mal. Bueno, nos quedamos allí. Ahora vamos a seguir explicando, mis hermanos, el tercer ay, que lo encontramos en el versículo 44. Oiga lo que dice la Biblia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Fíjese en lo que dijo el Señor. En el capítulo 23 y versículo 27 del libro de Mateo, el Señor los comparó, hermano, con sepulcros blanqueados. Ahora, que tenían una belleza exterior, pero por dentro tenían una corrupción, una pudredumbre. Pero aquí no los compara con sepulcros blanqueados. Aquí es diferente. El Señor los compara con sepulcros que no se ven. Y los hombres se paraban en los sepulcros sin saberlo. Oiga lo que le voy a decir. En los tiempos bíblicos, las sepulturas las tenían que hacer diferenciar muy bien. Por eso las blanqueaban. Y también, mis hermanos, las ponían en una parte visible donde todo mundo se diera cuenta que allí había una persona enterrada. ¿Para qué? Para que nadie se contaminara con el sepulcro. Porque quien tuvieras contacto con ellos, hermanos, ceremonialmente lo consideraban inmundo. Y cuando una persona la consideraban inmunda, ceremonialmente no podía asistir al templo. De allí que los sepulcros tenían que estar visibles, que tenían que tener insignias, que allí había un sepulcro para que nadie se contaminara. Y aún así lo hacían también con los que tenían lepra. Los leprosos los apartaban fuera de la ciudad. Y si por A o B una persona tenía lepra y se encontraba con alguien desde lejos, el leproso gritaba y decía: soy leproso, 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 para que nadie se contaminara con él. Ahora, pero aquí, fíjese bien, el Señor los comparó con sepulcros que no se ven y la gente se contaminaba con ellos sin saberlos. Pero ¿qué tipo de contaminación era esto? Oiga bien,
de que, mis hermanos, esta gente, los fariseos, que los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, lo que tenían eran malas enseñanzas. Y la gente, mis hermanos, aceptaban sus enseñanzas. Se contaminaban de malas enseñanzas. ¿Y qué? Y la gente sin saberlo. La gente no sabía que sus enseñanzas eran malas. ¿Por qué? Porque tenían un montón de cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Tenían un montón de cosas que ellos las habían inventado. Y ellos las enseñaban. Y le obligaban a la gente que las practicara. Pero la gente, mis hermanos, se contaminaba de malas enseñanzas, pero ellos sin saberlo. Les creían y ellos sin saberlo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto ahora? Oiga bien, ¿cuántas religiones hay hoy en este tiempo? ¿Cuántas sectas hay hoy en este tiempo? ¿Cuánto predicador hay hoy en este tiempo? ¿Cuánto pastor hay hoy en este tiempo? Y yo podía decir que no solo eso, cuánta alabanza, cuánto canto malo, pecaminoso, y la gente lo agarra y lo atrae y lo practica y sin saberlo que aquello está totalmente malo, pero la gente lo agarra. ¿Cuántos conceptos que la gente enseña y no están de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuántos principios bíblicos se quebrantan aún por pueblo evangélico? Y el pueblo evangélico, como así le enseñaron en la iglesia donde está quebrantando los principios bíblicos. ¿Cuántas, mis hermanos, iglesias o sectas o qué sé yo, que lo que le interesa es el dinero? Y la gente se va de bolsa dando las grandes cantidades de dinero. ¿Y por qué? Por gusto. Porque eso no es para la gloria de Dios. Cuando una persona lo hace con picardía, con maldad, solo para llenar su bolsa y su vientre, eso, mis hermanos, aunque la gente dé dinero, de diezmo, de ofrenda, no le sirve de nada. Porque ahí está contaminado. Está contaminado. Entonces, ¿cuántas cosas hay? Pero el Señor les dijo, oiga bien, ustedes son sepulcros que están tapaditos, no se ven. Y la gente se para y se contamina y no sabe. Hermano, oiga lo que le voy a decir. Usted tiene que saber el mensaje que está oyendo. Usted tiene que saber la doctrina que está aprendiendo. Usted tiene que conocer lo que usted está practicando. Usted tiene que conocer a donde usted está asistiendo. Usted tiene que conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Con este librito, mire. Con este librito se conoce todo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Con esto se conoce todo. Lo que usted oye, si oye mensajes por internet o qué, o recibe estudios, porque ahora todo el mundo está diciendo que estudie conmigo y empiezan y hay enseñanzas y cursos y el uno y el otro. Pero usted tiene que ver. Me recuerdo un hermano pastor de la misión, él ya murió, él decía, cuando usted oiga un mensaje, una enseñanza, haga como que está comiendo pescado, dijo. Cómase la carne y aparte las espinas. Dijo. Y eso es real. Usted tiene que saber. Usted tiene que saber los lineamientos de la iglesia donde usted asiste. Usted tiene que saber las bases de aquella iglesia. Tiene que saberla.
Y si las bases no son bíblicas, ya no lo acepte, ni asista allí. Vea cómo lo comparó el Señor. Con sepulcros que no se ven, que la gente se contamina y sin saberlo. Pero el punto es este, hermano, que tarde o temprano se va a dar cuenta. El día del rapto se va a ver quién es salvo y quién no es salvo. O cuando nos muramos. Yo siempre digo esto, hermano, mucha gente que cree que va para el reino de los cielos, cuando le diga al Señor, no, me decía, a ti ni te conozco, apartate de mí, hacedor de maldad, vete al lago de fuego. Entonces se va a llevar un susto, entonces va a empezar así, es que yo creía, es que yo pensaba, es que a mí me dijeron. Nada de eso. Las cosas se deben de hacer conforme la palabra de Dios. Se goza. Dele aplauso a Cristo, mi hermano. Alabe el nombre glorioso del Señor. Ahora, en el versículo 45 tenemos una amonestación para los intérpretes de la ley. Mire lo que dice. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Ahora, le voy a explicar esto. ¿Cuál es la diferencia entre un escriba y un fariseo? O el intérprete el escriba o intérprete de la ley y un fariseo. Óigame, el intérprete de la ley, él estudiaba la ley, la interpretaba y la explicaba. Pero el escriba se encargaba en hacer cumplir la ley. Ahora, pero vea lo que sucede acá. Dice la Biblia que el escriba le dijo al Señor: cuando dice esto, ¿también nos afrentas a nosotros? La palabra afrentar quiere decir insultar. Por eso es que cuando nosotros afrentamos a Dios, lo estamos insultando. Entonces, él le dijo: Señor, cuando dices estas cosas, ¿también nos estás insultando a nosotros? En otras palabras, mis hermanos, ¿cómo se llama? Este intérprete de la ley, lo que Jesús estaba explicando, las amonestaciones que les estaba dando, las correcciones que les estaba dando, él las estaba tomando como un insulto. Imagínese usted. El Señor tratando de alinearlos. El Señor tratando de corregirlos. El Señor tratando de orientarlos. El Señor tratando de ayudarlos para que fueran salvos, para que fueran herederos del reino de los cielos. Y ellos lo tomaron como un insulto. Como un insulto. Fíjese que lo mismo sucede hoy. Muchas veces, hermano, cuando alguien predica y dice las verdades eternas de la palabra de Dios y trata de explicar la Biblia tal como es, mucha gente lo toman como un insulto. Pero cuando les dicen mentiras, todo el mundo las aplaude. Qué cosa más terrible. Nosotros seres humanos muchas veces somos así. Las verdades no nos gustan. Las mentiras sí. Las mentiras sí. Yo siempre he comparado a una señorita, ¿va? Cuando hay un buen muchacho, honesto, decente, trabajador y trata de enamorarla, no le gusta. Pero no va a ser uno que le diga un montón de mentiras, que ahí cae. Ahí cae.
lo tomaban como un insulto. Hermano, nosotros, cuando oigamos la palabra de Dios y veamos que va bien interpretada y vemos que nos está edificando, nos está ayudando, porque la Biblia para eso es, el mensaje es para consolar, para edificar y para exhortar. Lo que debemos de hacer nosotros es de darle la gloria al Señor y decirle gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdame a corregirme y a hacer conforme tu palabra. ¿Se gozan por eso? Podemos darle un aplauso a Cristo, mi hermano. Alabado sea el nombre glorioso del Señor. Ahora, veamos lo que les dijo el Señor a los intérpretes de la ley. Versículo 46. Les dijo, y él dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley. También, ¿qué hizo el Señor? Proclamarles un ay. Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. No se olvide, acabo de decir que los intérpretes eran los que interpretaban el Antiguo Testamento y lo explicaban. Pero ¿qué les dijo el Señor? Ustedes cargan a los hombres con carga que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Oiga, lo que viene a la mente cuando leemos este versículo es que el Señor Jesús tenía en su mente a un mercader. El mercader llevaba sus asnos, sus mulas, sus camellos, iba comprando por las ciudades, y cuando compraba algo iba cargando los camellos, iba cargando las mulas, iba cargando los burros. Pero él solo compraba y cargaba, solo compraba y cargaba, solo compraba y cargaba. Y muchas veces al burro, a la mula o al camello, la carga la llevaba por un lado, pero él no trataba de arreglarle la carga, de equilibrar el peso. De ahí que la pobre mula, el pobre burro, el pobre camello, allí iba, sufriendo, aguantando. Y el mercader ni con un dedo se la componía. Yo me recuerdo cuando yo era pequeño, alaban caña con mulas, que los caballos no soportaban. Y las calles eran malas. Hoy no, hoy por todas partes entran carros, camiones y todo eso. En aquel tiempo en mulas. Y la caña larga, la pobre mula, el tronco de la caña la llevaba en la cabeza. Y la caña largota la llevaba hasta allá por todo el cuerpo de la pobre animal. Iba cargando con la caña. Y cuando los arrieros no tenían experiencia, la pobre mula allí iba por un lado y aguantando y aguantando y aguantando. En la tarde que le quitaban el aparejo, la gran llaga de la pobre animala en el lomo. Sufriendo, ¿por qué? En ese caso, porque la inexperiencia del arriero no le arreglaba la carga. Eso fue lo que dijo el Señor. Eso fue lo que dijo el Señor. Cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Qué terrible.
Ah, qué terrible. ¿Qué iba a ser? Qué situación más difícil. Qué situación más difícil. Óigame, y el Evangelio es todo lo contrario. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 11:28? Venid a mí, dijo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Totalmente diferente a las enseñanzas de ellos. Yo quiero decirle, hermano, que ahora hay religiones, hay sectas, que a la gente la hacen sufrir. Hay exigencias, les exigen. Tenés que dar tanto, tenés que pagar tanto, tenés que ir a tal lugar. Cuando la cosa no es así, cada quien tiene que disponerse a hacer las cosas cuando el Señor lo envía y el Señor lo respalda y el Señor lo ayuda. ¿Se gozan por eso? Dele aplauso a Cristo, mi hermano, alabe el nombre glorioso del Señor. Ahora, en los versículos 47 al 52, el Señor lo reprendió por pretender que veneraban la memoria de los profetas que sus padres habían matado. Le voy a leer el versículo 47 y el versículo 48. Dice la Biblia: ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los padres a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Dije que esta reprensión fue porque ellos, mis hermanos, pretendían o aparentaban venerar la memoria de los profetas que los papás de ellos habían matado. ¿Qué hacían? Construían grandes mausoleos sobre las tumbas de los profetas que sus padres, sus antecesores, sus ancestros habían matado. Y ellos los odiaban y los perseguían a los que Dios enviaba. O sea, veneraban la memoria de los profetas, y cuando Dios les enviaba profetas a ellos, los mataban y los perseguían. Y entonces, ¿qué quedamos? Imagínese usted, venerando los sepulcros, la memoria de Elías, de Moisés, de Elías, de Eliseo y de cuantos profetas, de David, con los grandes mausoleos. Y cuando el Señor les enviaba un predicador, el Señor les enviaba un profeta que los amonestara, los mataban ellos mismos y los apedreaban. Pues lo que hicieron con Jesús, pues. Vino el propio Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué pasa? No le atendieron. Y venerando la memoria de los profetas antiguos. ¿Qué era eso? Una hipocresía. Una hipocresía. Si usted quiere ver de eso, busque en Google y ponga allí sepulcro de los profetas. Ahí le van a aparecer como tipo capillas, decimos nosotros, mausoleos. Ahí le va a aparecer. Ahí la de Moisés, la de Elías, la de Eliseo, la de Abraham. Ahí le va a aparecer. Y aún, hermano, ahorita, donde nació Jesús, hay un templo. Donde supuestamente enterraron a Jesús, porque algunos ni saben bien, hay un templo. Pero hábleles de Cristo, a ver si quieren a Cristo. A Cristo no lo quieren. Lo que sí veneran es la tumba. A Cristo no lo quieren.
pero sí veneran, ¿qué? Sí le dan memoria a donde nació. ¿Qué quiere decir? Todo esto era no más que una hipocresía. Pero oye, hermano, lo terrible lo tenemos, mis hermanos, en el versículo 49. Aquí vemos lo que el Señor hizo según su sabiduría. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Lo quiero llevar, mis hermanos, al segundo libro de las Crónicas, capítulo 24. Óigale, versículo 19. Segundo libro de las Crónicas, 24, dije 24, 19. Oiga lo que dice. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Ahora veamos el 36, siempre segundo libro de las Crónicas, capítulo 36 y versículo 15. Dice la Biblia, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Eso hizo la sabiduría de Dios. Dice Dios, les envió profetas para que los ayudara, para que los amonestara, para que los sacara del error. Pero ellos no quisieron. De manera, mis hermanos, que eso de estar haciendo mausoleos sobre donde estaban enterrados los profetas, eso no era más que una hipocresía. Hipocresía. Porque el Señor les enviaba profetas y los profetas, ellos no los oían, al contrario, los perseguían y los mataban. Pero fíjese, hermano, que nosotros, si no tenemos cuidado, podemos caer en ese mismo error. Muchas veces a un hermano, cuando ya se murió, hablamos cosas bonitas de él. Tan buena persona que era, tan amigo que era. Que como nos faltaba los cultos. Él dejó un legado aquí. Pero cuando está vivo, tenemos que hacer algo por él siempre y cuando podamos hacerlo. Cuando está vivo podemos ayudarlo. Cuando esté vivo podemos respetarlo. Cuando esté vivo podemos darle el lugar que se merece. ¿Ya muerto para qué? Aleluya. Se goza. Dele aplauso a Cristo, mi hermano. Alabe el nombre glorioso del Señor. Ahora, pero en el versículo 50 y 51, el Señor, mis hermanos, promulgó una sentencia dura. Se la voy a leer. 50 y 51. Dijo, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas, que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ahí estaba dura la cosa. Yo puedo decir que rebalsó el vaso. Mataron a los profetas, persiguieron a los profetas, les seguía enviando profetas, les envió el Dios del cielo a su Hijo Jesús. Después les envía apóstoles. ¿Y qué hicieron con Jesús? ¿Y qué hicieron con los apóstoles? ¿Lo mataron?
Creo que casi todos los apóstoles murieron, ¿qué? Matados. Por eso dijo el Señor, a esta generación, dijo, les voy a demandar toda la sangre derramada. Desde Abel lo encontramos en el libro de Génesis, cuando su hermano lo mató, Caín mata a Abel. Y luego dice, hasta la muerte de Zacarías. Óigame lo que le voy a decir. En el tiempo de Jesús, el orden de los libros del Antiguo Testamento era así. El primero era Génesis y el último, segundo libro de las Crónicas. El último. No era el orden que tenemos hoy. Hoy el último es Zacarías. En ese tiempo era segundo libro de las Crónicas. Hoy tenemos Malaquías. Pero en ese tiempo era segundo libro de las Crónicas. Y allí es donde encontramos nosotros la muerte de Zacarías. Capítulo 20, capítulo 24. Segundo libro de las Crónicas. 24:20. Oiga lo que dice la Biblia. Segundo libro de las Crónicas, 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Y el Señor dijo, les voy a demandar toda la sangre derramada, desde Abel hasta el profeta, dijimos, Zacarías. Porque Génesis era el primer libro en el orden de aquel tiempo y segundo libro de Crónicas era el último. Entonces, mis hermanos, oiga bien, por perseguir a los profetas y por perseguir al Señor Jesucristo y por perseguir y matar a los apóstoles, el Señor castigó al pueblo judío. El año 70, un emperador romano entró a Jerusalén y se la acabó. Destruyó. Muchos murieron. Ese general se llamaba Tito, general romano. Entró y destruyó Jerusalén. Hubieron grandes matazones de gente. El templo lo arrasó. Por eso ahí se cumplió la profecía de Jesús cuando dijo, no, veis esto, digo, el templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo quedó destruido. Ahora, pero yo digo esto. Todo fue por no atender el mensaje. Todo fue por no atender el mensaje. Ni de los profetas, ni de Jesús, ni de los apóstoles. La Biblia dice, a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. El Señor vino a ellos. Y ellos no lo recibieron. Por eso les demandó todo eso. A esa generación. ¿Y ahora qué pasará? Porque la palabra de Dios tiene que ser aplicada a nosotros. Yo digo una cosa, óigame, esta es opinión mía. Aquellas personas que no conocen a Dios, pues no podemos exigirles nada porque no conocen. Ellos se levantan, desayunan,
se bañan, se van a trabajar, regresan, luego cenan, se vuelven a dormir y otros los fines de semana se van a las playas, andan tomando aguardiente, mujereando el uno y el otro. La niña fulana se metió con sutano y se metió con mengano y el otro se metió con aquella y en un solo relajo. Pero ellos no saben nada. Ellos no conocen la Biblia. Aunque me recuerdo las palabras de hermano Carlos. Hermano Carlos decía, hoy la gente no es ignorante. Hoy la gente es rebelde, decía. Porque mensaje a donde no hay. Hoy no conoce el evangelio, solo el que no quiere. Porque mensaje hay donde quiera. Pero digo yo, pero a última hora esa gente no está en la silla de la iglesia, del templo sentada. Pero nosotros sí. Nosotros sí. Nosotros aquí estamos. Nosotros conocemos la Biblia. Nosotros leemos la palabra de Dios. A nosotros se nos explica. Nosotros somos discipulados, nosotros somos instruidos, nosotros somos enseñados. ¿Qué pasará de nosotros si no atendemos el mensaje de la palabra de Dios? Porque oigan mis hermanos, óigame, este libro es inspiración divina, es inspirada por el Espíritu Santo. Y todo predicador lo que debemos de hacer es simplemente explicarla, porque esto ya está. La Biblia ya está. ¿Qué tenemos que hacer? Explicarla. Eso es todo. Pero este es mensaje de Dios. La Biblia dice, mis hermanos, que el Evangelio es predicado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos dé a nosotros en este momento. Porque al que más conoce, ¿qué dice la Biblia? Más se le demanda. Más se le demanda. Le animo a que nos congreguemos más. Le animo a que oremos más. Le animo a que ayunemos más. Le animo a que compartamos la palabra de Dios a otras personas. Pues a eso Dios nos ha mandado y por eso nos tiene aquí. Id y hacer discípulos, dijo el Señor. Y enséñenlos que guarden todas estas cosas. Le animo a que demos ejemplo a las demás personas. Que las personas reconozcan y digan, si no les predicamos, al menos que digan, ese es cristiano, esa mujer es hija de Dios, mire qué bonito cómo se comporta. Al menos eso. Porque al que más se le da, más se le exige. Se gozan por eso, hermano. Demos aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, y esto, hermano, esto es para nosotros los pastores. Mire lo que dice el 52. Dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis. Y a los que entraban se lo impediste. Ya dije, el trabajo de los intérpretes de la ley era interpretar la ley y explicarla. Y explicarla. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Dice la Biblia, habéis quitado la llave de la ciencia, del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Oiga lo que le voy a decir, hermano. Óigame. Mire, el mensaje bíblico está centrado en la persona del Señor Jesús. Toda la Biblia es cristocéntrica. El centro de la Biblia es Jesús. Desde que el hombre pecó, el Señor ya dio la promesa del advenimiento ¿de quién? De Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la persona, mis hermanos, que sale a relucir es Jesús.
Yo insisto en decirle, los que fueron salvos antes del nacimiento de Jesús creyeron en un Cristo que iba a venir. Los salvos del tiempo de Jesús creyeron en un Cristo que tenían allí. Y nosotros, hermanos, hemos creído, o sea, los salvos, desde la muerte de Cristo hasta ahorita, hemos creído en un Cristo que ya vino. Pero todos somos salvos por medio de el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, pero óigame, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, mis hermanos, o en aquel tiempo, ¿qué le puedo decir? Desde Génesis hasta el segundo libro de las Crónicas, todo, mis hermanos, está apuntando al Señor Jesucristo, a la venida del Mesías. Pero ellos le quitaron ese sentido de las Escrituras. Se le quitaron ellos. ¿Y qué hicieron ellos? O sea, quitaron la llave del conocimiento y se enfrascaron en ceremonias, en prohibiciones, en qué, mis hermanos, obstaculizando para que la gente conociera al Señor Jesucristo. Y todo estaba profetizado. Qué bien si ellos les hubiera dicho, miren, cuando nazca el Mesías va a nacer en Belén de Judea, y él va a pasar esto y el uno y el otro. Y bueno, vieran en Isaías, se cree que es el evangelio del Antiguo Testamento. Isaías presenta la vida, la muerte de Jesús, la presenta el carbón. ¿Quién no iba a entender todo eso? Si ellos hubieran explicado todo eso, mis hermanos, ¿qué hubiera sucedido? La gente hubiera creído y hubiera dicho, realmente este es, y lo hubieran aceptado. Pero ¿qué sucedió? Que ellos, mis hermanos, quitaron la llave del conocimiento, de la ciencia. Ellos no entraron e impidieron que otros también entraran. Ahora, óigame lo que le voy a decir. Yo dije, esto es para nosotros los pastores. Nosotros los pastores debemos de tener cuidado. Aquel que se sube a un púlpito, aquel que comparte la palabra de Dios, tiene que tener mucho cuidado al predicar. O podemos servir de obstáculo o podemos servir de salvación para las almas. Pero nosotros debemos de servir de bendición a las personas. Eso. Pero ellos, hermanos, ni entraron, ni dejaron que otros entraran. No entraron, ni dejaron que otros entraran. Y fíjese cómo termina en los dos versículos, el 53 y el 54. Dice la Biblia, diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando sacar alguna palabra de su boca para acusarles. Qué bárbaro. ¿Qué hacían? Le hacían preguntas, como mostrando interés en sus enseñanzas, para ver qué sacaba, para ver qué decía, y tuvieran algo de qué atraparlo y decir, aquí se equivocó, aquí con esto que ha dicho lo vamos a acusar. Qué bárbaro. No quisieron. Qué dureza. Qué dureza. Las enseñanzas del Señor no les hizo cambiar. Siguieron en lo mismo, en su terquedad. Qué corazón tan endurecido. Con esto termino. Me acuerdo lo que dijo Manfredo en una oportunidad. Alguien dijo, qué bien, dijo, con aquellos que agarraron al paralítico, lo subieron a una camilla, lo cargaron y lo llevaron a la casa del Señor Jesús. Y cuando vieron que estaba allí, que lleno y no podían meterlo, lo subieron al techo y lo bajaron.
qué trabajo el que hicieron ellos. Pero Manfredo dijo, sí, dijo, pero iba flojito y colaborando, dijo. ¿Me entiende? Otros hicieron esfuerzo, pero el paralítico iba flojito y colaborando. Lo mismo hagamos nosotros. Cuando oigamos la predicación, hagámonos dóciles, flojitos y colaborando para bien de nosotros. Que Dios me los bendiga. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración. Gracias. Bendito Señor, que esta palabra haya quedado impregnada en nuestros corazones. Que esta palabra siga, oh Dios, en nuestra mente. Indarrama aquí alaya basentri macala. Que esta palabra, Dios mío, siga haciendo efecto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que esta palabra, mi Dios, sea de bendición grande para nosotros. Que no quede al vacío, sino que sirva para bien de nosotros. Bendice a aquellos hermanos y aquellos amigos que están escuchando, que han escuchado este mensaje a través del internet. Ayúdalos, Señor. Que la actitud de ellos sea positiva para bien de cada uno de ellos. Ministranos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendícenos, Padre. Aleluya. Bendice.